Un saludo especial para nuestros fieles televidentes de La Terraza. Aquí estamos con una nueva entrega de este programa de opinión y actualidad que realizamos desde el Canal 4 de Apacible Televisión. Como es habitual, dos temas de interés nos convocan el día de hoy. Uno de ellos es la salud mental y la prevención del suicidio, a propósito de que estamos en el mes amarillo y el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Para abordar este tema nos estará acompañando Claudia Marcela Aldana Nieto. Otro de los temas es el Consejo Municipal de Juventud y las actividades que han estado desarrollando a lo largo de este año. Estará con nosotros la presidenta Juliana María Restrepo Barrera. No se desconecten, que ya vamos a iniciar con nuestro espacio. Televidentes, iniciamos este primer bloque en nuestro espacio La Terraza. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros y aquí en SED está conmigo Claudia Marcela Aldana Nieto. Ella es docente, orientadora de la institución educativa San José del Citará. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y es la salud mental y la prevención del suicidio. Esto a propósito de que estamos en el mes amarillo y el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por supuesto, ella como docente se va a estar enfocando a ese tema educativo. Claudia, un saludo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Milena. Vamos a iniciar explicando un poquito como sociedad qué debemos entender por salud mental. Bueno, Milena, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la salud mental está asociada a un estado, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, y digamos que desde ahí vamos identificando que podemos ver reflejado eso como un estado subjetivo, donde experimentamos equilibrio, y en ese equilibrio es un bienestar que nos permite reconocer nuestras potencialidades, nuestras fortalezas y asimismo poderlas desarrollar. En esa medida podemos partir de ese bienestar individual y ese bienestar personal, y posteriormente en ese reconocimiento que vamos teniendo a partir de ese equilibrio podemos justamente partir a tener relaciones. Eso involucra, entonces me puedo relacionar de una mejor manera o me puedo relacionar de una manera que también sea satisfactoria, que también genere que tener vínculos, y parte de eso también hace parte del bienestar y la felicidad de los seres humanos, porque a través de las relaciones se identifican redes de apoyo, la sensación de afecto, de cercanía, de acompañamiento. Lo mismo tiene que ver con la articulación, digamos, en ese bienestar, de yo poder laborar, de poder sentir que reconozco potencialidades, dones, habilidades, y en esa medida soy capaz de reconocerlas, porque no es tenerlas, sino también las puedo reconocer, y en esa medida también me puedo articular a un entorno más amplio, que hablamos ya de un entorno familiar, social, comunitario, pero todo parte del individuo. Es decir, si yo como individuo, digamos, no experimento ese equilibrio, eso se va a ver reflejado. Es decir, justamente una persona que tiene o no tiene o no percibe esa salud mental, pues esa área individual y todas las demás se va a ver reflejado justamente esa manera de relacionarse. Algo muy importante también que yo quiero plantear es que la salud mental no necesariamente significa, digamos, ausencia de trastorno mental, ¿sí? Porque las personas mentales, puede haber una situación de salud mental que puede estar originada, por ejemplo, por una situación genética, digamos, de neurobiológica, que se van desarrollando cosas como, por ejemplo, Alzheimer, otro tipo de situaciones que van generando ese deterioro. Pero estamos hablando que puede que no haya ningún trastorno, pero hayan situaciones del entorno personal, social o familiar que terminan afectando de manera psicológica a un ser, ¿cierto? A las personas. Entonces, no dormir bien. Claudia, hay una situación particular con este tema de la salud mental, y es que si bien las problemáticas han existido desde siempre, pues digamos que en los últimos años se escucha más hablar del tema de salud mental, de prevención, de rutas de prevención, de apoyo. ¿Por qué como profesional de la psicología considera que se ha estado hablando más del tema? Digamos que empezamos un momento de reconocer esa integralidad del ser humano, es decir, vamos viendo
personas cognitivamente, por ejemplo, ya en profesionales, ocupando, desarrollando procesos, ocupando, liderando, con depresiones, con ansiedades, con intentos de suicidio, con situaciones y digamos, consumos, comida, excesos de comida, no tener hábitos de nutrición también habla de cómo es ese autocuidado en general, esa salud mental. Finalmente yo voy reconociendo frente a esa manera, frente a ese espejo que revela una imagen real, pero a veces no es solamente la imagen del espejo, sino esa imagen que he construido dentro de mí. Es eso subjetivo que yo creo de mí. Y eso lo he construido posiblemente a partir de una cantidad de referentes. O sea, se nace en un lugar que no se elige, se nace en una familia que no se elige, se crece en una cantidad de creencias, de hábitos que uno inicialmente instala. Los adultos instalan maneras de pensar, de ver la vida. Y eso va creando, y eso va generando una silueta, por decirlo así. Nosotros somos información. Y esa información es como si fuera creando una silueta de cómo me veo, pero me estoy viendo inicialmente a partir de esos referentes. Pero, ¿cómo sé yo si eso que yo estoy interiorizando, que estoy construyendo, digamos, está configurado frente a un proceso de bienestar por los resultados que eso va generando? Entonces, digamos que esas situaciones que se vienen dando de personas tal vez profesionalmente exitosas, donde se reconoce que la inteligencia cognitiva puede estar súper, es decir, una persona puede aprender a registrar información, memorizar, analizar información. Inteligencias, por ejemplo, ahorita de la inteligencia artificial, algo así, yo puedo, pero ¿qué pasa cuando llego a casa y quiero encontrar a mamá y no está? Y me dijeron, o me siento solo, o me siento abandonado, o estoy intentando una relación y sucede que me encuentro con que frecuentemente doy con personas que abandonan o que son infieles. Tantas situaciones que las personas pueden estar atravesando. Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, pero si estamos tan preparados, ¿por qué no estamos felices? ¿Por qué las personas están queriendo morir? ¿Por qué estamos queriendo desaparecer? No disfrutamos de lo que tenemos. ¿Por qué estamos en un lugar y queremos estar en otro? ¿Por qué tenemos una relación y estamos pensando en tan bueno otra? ¿Por qué no nos estamos disfrutando? ¿Por qué no estamos pudiendo tener relaciones armoniosas, amables? Porque no estamos disfrutando del ser y el estar en el momento, ¿cierto? Claudia, sin irnos al lado clínico, ¿cómo considera usted o por qué más bien que se está dando eso? ¿Por qué las personas no estamos conformes con lo que somos, con lo que tenemos? Digamos, la ley de la polaridad es algo que habita constante la experiencia humana. Entonces siempre hay un contraste. Y existirá el contraste, y en el contraste es que en el punto en el que yo estoy puedo ver lo que hay al frente, pero difícilmente puedo verme. Entonces en esa polaridad vamos creando esos referentes de el contraste, que es bonito, que es feo, que es mucho, que es poco, que es bueno, que es malo. Y digamos, de acuerdo a esa información que se va recogiendo, entonces yo me voy polarizando, voy creando un campo mental. Es comprender que vamos creando a través de esa información maneras de habitarnos, de habitar el cuerpo y la manera de habitar la mente, luego de habitar el cuerpo, y la manera como se habita una mente y el cuerpo termina siendo la proyección. Entonces, en esa ley de la polaridad, y en ese proceso de múltiple información, no logramos, digamos, ese proceso reflexivo, sino hasta determinado momento, ¿cierto? También puede ser esa manía de compararnos que muchas veces no nos hace ser conformes con lo que tenemos. Y hay una sociedad, digamos, entonces hay una cantidad de información externa que también es influyente, una cantidad de demandas también, y estamos hablamos de los niños de cristal, es decir, y lo que llamamos cristal, yo comprendo es que justamente las personas vamos creciendo, pero digamos no nos educan
para que la frustración sea parte de la vida. Estamos en un mundo donde todo tiene que ser felicidad. O sea, no queremos sentirnos mal ni un ratico. Nada que nos cause incomodidad. Y no se trata tampoco se trata de vivir incómodo y mal, no. Se trata de, digamos, de comprender que nos habita la alegría y la tristeza. Gestionar emociones. Nos habita, inevitablemente hacen parte del contraste de la vida. Entonces, digamos, en la educación, digamos, ahí entra el campo educativo, a uno le orientan es para aprender a ser, no para ser. Entonces, el ser, digamos, no llore, sea fuerte, no sea flojo. Los hombres no lloran. Tenga mucho, sea productivo, no está haciendo nada, y todo eso es información que justamente se tramita en una manera de verme, y entonces eso que siento no está bien, y empieza justamente una situación donde la salud mental parte de la posibilidad de yo reconocer qué siento, y reconocer que lo que siento no es ni bueno ni malo, se siente, y eso que siento da un resultado, bueno, no es el mejor resultado, bueno, ¿cómo aprendo a darle un lugar a eso? ¿En dónde? Dentro de mí. Pero uno inicia poniéndolo afuera, naturalmente, así. Afuera es instintivamente respondo, reacciono, me defiendo. Luego pienso que las cosas de afuera son las que me hacen daño. Y posteriormente voy comprendiendo que eso que sucede afuera es una historia que yo he venido construyendo a través del tiempo y que sigue tan viva que es como si me pusiera permanentemente unas gafas 3D y estuviera frente a una realidad virtual. Entonces, simplemente vienen personajes afuera que me recuerdan que durante ese crecer no paré, no me enseñaron, no hubo maldad en mis padres. Ellos fueron educados para hacer, no sé, es la manera en que se cree que uno vino a habitar, y es productividad, y se encuentra la polaridad, el ser. El ser que no para, que no tiene tiempo para habitarse, pues no sabe cómo distribuir sus recursos, no solo económicos, sino sus recursos internos, su propia vida, sus pensamientos, su propia energía. Entonces, digamos, ¿a qué lleva todo esto? Que vamos descubriendo que venimos no solamente a hacer cosas y a producir, sino que detrás de eso hay un espíritu. Volvamos al tema. Hay un espíritu que nos habita y que se nutre de experiencias. Volvamos al tema del suicidio, Claudia, y es que usted lo mencionaba ahora, somos información. ¿Cómo como sociedad podemos prevenir el suicidio y evitar que esas problemáticas se den en nuestros entornos? Justo pienso que abriendo espacio, lo que se llama en educación ahorita competencias socioemocionales es en palabras criollas reconocernos como seres sintientes. Reconocernos que en este cerebro hay zonas que están dedicadas a la cognición, pero está reconocido neuropsicológicamente que tenemos justamente zonas del cerebro que registran y somos química, y eso que se registra se transforma en química en el cuerpo. Y por eso experimentamos el miedo, por eso experimentamos la tristeza, la alegría. Pero entonces, ¿qué tanto se va quedando eso en nosotros? ¿Qué tanta la química va hasta que se va volviendo vamos como que el personaje se pega a la piel? La química es tan fuerte que se va generando de manera constante. Entonces pienso que justamente lo que hay que hacer es reconocer eso, y pienso que la educación ya viene abriendo ese espacio cuando desde el Ministerio de Educación Nacional se habla, y desde las neurociencias, que las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Cómo abordar esas situaciones de salud mental? No necesariamente tienen que ser trastornos, pero sí se van identificando particularidades. ¿Cómo abordarlas desde el entorno educativo? Bueno, el entorno educativo tiene rutas de atención definidas. Digamos que el Ministerio de Educación Nacional justamente ha venido reconociendo y digamos, plantea a las instituciones educativas que y se crean leyes justamente para que podamos ir abriendo espacio y generando, tal vez entre una transición y un reconocimiento de que la educación abarca ese desarrollo humano y esa evolución de la conciencia, y que la educación involucra relaciones humanas.
y que esas relaciones hacen parte de la felicidad, que el bienestar está sustentado también, pero que podemos reconocer en eso que puede haber ausencia de salud. ¿Cómo? La ley 1620 de 2013 plantea, digamos, justamente una cantidad de estrategias y plantea las instituciones ¿para qué? Para que la mediación, el diálogo, la reparación y la reconciliación sean herramientas que estemos constantemente promoviendo ante el conflicto. No importa cuál sea el conflicto, porque no, la naturaleza del conflicto, sea cual sea, simplemente cuál es el resultado, que no hay adaptación, que yo no logro tener justamente, reconocer habilidades, mecanismos, herramientas dentro de mí y ponerlas ¿a dónde? En un contexto externo para resolver algo. Pero no es que no hayan, ¿qué aflora? Lo que hay. Entonces cuando alguien actúa no es que esté vacío, ese es el contenido interno. Entonces justamente es, como esos contenidos vienen de realidades que han estado durante mucho tiempo viviéndose, la alternativa es la polaridad, es decir, que el diálogo sea una opción constante, que la reparación sea una opción constante, es decir, yo puedo reconocer y el error no como algo que me tenga que dar miedo, porque nos educan para tenerle miedo a equivocarnos, porque es muy malo equivocarnos, de por sí cuando nos pegan, nos dan pelas, nos castigan de niños. Entonces cuando uno crece con tanto miedo al error, a uno le cuesta reconocer cuando se equivoca, por temor a la consecuencia, pero si el error empieza a ser algo tan lógico como por qué tenemos que a los 10 años o a los 15 tener todo ya el libreto construido, no, necesario el error, vital, es más, hay que equivocarse, y el error como, pero entonces es transformar eso como, hay error, bueno, ¿qué significa el error? Que algo no descubrimos, que algo no tuvimos en cuenta, vamos a volver a revisar, vamos a volver a mirar, vamos a volverlo a conversar, vamos a volverlo a intentar y ver en el error una posibilidad de yo también validarme, no sé. Entonces, es abrir en el espacio educativo espacios de mediación, de diálogo, rutas, también tenemos, digamos, hacemos alianzas porque la institución educativa no todo lo puede acoger, no todo lo puede manejar al interior. Por ejemplo, yo como docente orientadora no realizo procesos clínicos ni de diagnóstico, yo me apoyo, digamos, en instituciones externas que son nuestras aliadas. Pero como docente sí desarrolla un proyecto bastante interesante y es el descanso en el abrazo. ¿Lo podemos entender como una manera de afrontar esas problemáticas de salud mental o cómo está pensado ese proyecto? Sí, digamos que la ruta plantea que las instituciones hagamos promoción, prevención, atención y seguimiento. El descanso en el abrazo es una estrategia de promoción y prevención. ¿Qué significa? Son acciones de alto impacto para que un colectivo se movilice hacia un propósito superior. ¿Cuál es ese propósito? El instante. Sabemos que hay realidades externas que no, el propósito no es ir a cambiar esa la realidad externa, la tocamos, la reconocemos, la visibilizamos, movemos recursos externos con salud pública, con hospital, con las entidades para mirar de qué manera justamente ellos sí pueden llegar a los hogares o a brindar otros recursos que como institución tienen directamente para ofrecer. Pero digamos, dentro de la institución, lo que podemos lograr es ser ese instante constante, pero constante en el proceso educativo, es decir, ese día a día, donde la promoción que pretendemos generar de salud mental es decirle a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, desde el descanso en el abrazo, audición, canciones, letras, donde la polaridad, viene la información que dice, lo que importa eres tú, el cambio eres tú, color esperanza, por ejemplo, saber que se puede, querer que se pueda, y canciones que ellos repiten y repiten todos los días hasta que el campo mental, eso es tan, la misma fuerza que hace la información contraria, ¿qué vemos? Agresión, vulgaridad, campo mental que recogió. Confiamos en que esa información va a entrar constantemente, entonces eso es el descanso en el abrazo, entregar una información que ese campo mental lo pueda integrar y en la repetición constante haga un equilibrio a la información que ella tiene. Y en la neuroprogramación se descubre que después de 40 días de una persona cualquiera,
repetir de manera constante, se crea un hábito. Los niños tienen una plasticidad cerebral súper amplia. No tienen tanta resistencia como lo tenemos ya las personas más adultas. Así como un día entró a ese campo mental, eso que se reproduce, ellos no lo nombran, pero las vulgaridades, los golpes, confiamos en que eso va. Entonces, es para brindar salud mental. Ese niño que no sabemos si viene golpeado, si viene con ausencia, si viene o sin límite alguno, pero que en ese espacio encuentre ese abrazo, ese mensaje, esa nutrición auditiva, esa nutrición visual donde te dices todos somos uno, nuestro cuerpo es territorio sagrado, tú lo habitas, tú eres el guardián de tu ser, tú tienes un lugar dentro de ti y el primer hogar que tú puedes aprender a cuidar y a cultivar eres tú mismo. Claudia. Entonces eso contribuye, esas estrategias de promoción y prevención, ¿para qué? Para promover salud mental y mitigar situaciones de violencia. Para ir finalizando, usted nos dice, no puede atender esos casos, digamos que de una manera clínica, pero de alguna manera sí identificarlos. Sí. ¿Es fácil hacerlo? ¿Es fácil identificar en Sí. los niños esas conductas diferentes? Muy fácil, en niños y en todos. ¿Sabes por qué? Porque la tristeza, el miedo y el dolor se ve. Son cosas que se sienten, son intangibles, pero cuando te habitan tanto tiempo, tu cuerpo es un receptor constante, el cuerpo es la brújula, el cuerpo anuncia, el cuerpo comunica, el cuerpo es la voz del que está callado y el cuerpo es la manifestación del alma y el cuerpo es la mejor manera de reconocer que hay en la mente de alguien, la manera de hablar, lo que piensa. Entonces puede ser muy inconsciente, pero hablemos de un cuerpo. Entonces, ¿cómo se reconoce? Porque por la polaridad, hablamos de esa ley, un chico, un niño, se ve vital, sonríe, juega. Su manera de resolver las cosas desde que llega uno ve que hay cooperación, que la manera que, entonces uno va viendo que seguramente la información que ese niño ha venido recogiendo es una información que le invita justamente a reconocer ese ser sintiente, ese niño que puede llorar, ese niño que puede estar frustrado y que no tiene que calmarse a los 5 minutos porque es un espacio donde yo puedo simplemente, y tiene que haber un espacio para los niños del sí, sí puedes gritar, sí puedes quitarte los zapatos, sí, en este espacio que es tuyo, pero luego vamos a mirar y vamos enseñando ese proceso progresivamente de autorregulación, es decir, de ir a mí. Entonces, se reconoce, por supuesto, porque los docentes remiten, que remiten cutting, que remiten consumo de sustancias, que remiten estudiantes de repente llorando, estados de tristeza profundo, de depresión, estados de ansiedad. Y otras situaciones que se obedecen a situaciones genéticas, que pueden haber situaciones de orden clínico que puedan estar, ¿cierto? Acudientes, acompañando también en estados de angustia y ansiedad, porque tienen hijos que tienen trastornos, en fin, se reconocen, se remiten. Y el que no, enfermedad. Entonces hay chicos enfermos, hay chicas enfermas. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso pasa? La ruta de atención también define que hay una ruta de atención, se recepciona, se reconoce, se identifica la situación. Si reconocemos que ese estudiante, que sí, obviamente cuando se encuentran frente a un proceso de cutting, solo por el cutting es una situación para prevención del suicidio, entonces se hace la activación de una ruta externa con salud pública, que ellos han sido como el mayor aliado, y el hospital se hace la remisión inmediata para que ellos, digamos, se le entrega al acudiente, se llama al acudiente inmediatamente y se hace un documento que se llama orientación a servicios externos, se activa oficialmente la ruta, digamos que tenemos, y se entrega esa documentación al acudiente para que él acuda. Si hay una situación previa, sí se acude al hospital de manera inmediata. Hablamos de un intento que esté en el colegio verificado, pero si no, se hace el proceso a través del acudiente para que ellos ya se apoyen en las instituciones y ellos allí ya les orientan, digamos, cómo sería el proceso dependiendo de la situación. Claudia, es un tema bastante interesante, ese proyecto que usted desarrolla sin duda la rompe, como decimos popularmente, y es una bonita manera de acompañar a los alumnos, en este caso, en sus vidas y en ese propósito de ser y reconocerse. Muchas gracias por habernos acompañado en la terraza. Y quería resaltar una palabra hermosa que dijiste, la palabra acompañar.
Eso digamos que es lo que la misión de las personas que estamos en esto es acompañar, digamos, porque el dolor del otro solamente el otro lo puede reconocer, lo puede tramitar. Los niños necesitan de los más adultos para ese acompañamiento, pero crean que si un adulto no está preparado para acompañar, ese niño un día va a crecer, esa niña, y sabrá hacerse cargo de su ser, como un día nosotros nos hicimos cargo de lo que nos habitaba y seguimos en ese trabajo. Es una constante, es un día a día, no hay estructuras perfectas, no vemos seres perfectos, estamos en constante evolución. Pero ya, digamos que estamos muy conscientes de esos seres sintientes y maestros, directivos y entornos estamos reconociendo que más que seres súper inteligentes cognitivamente, aunque es muy importante, necesitamos seres que emocionalmente se sientan confiados, amables y experimenten la onda y la amabilidad de la vida. Así es. Claudia, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y poder ser la voz de niños, niñas, adolescentes y de la institución educativa San José del Zitaré aquí para ustedes. Como lo mencioné, un tema muy interesante. Televidentes, vamos a una pausa, a darle paso a nuestra estrategia Yo le compro a Ciudad Bolívar y ya regresamos con nuestro segundo tema aquí en La Terraza. ¡Chao! En Pan de Quesos Santa Rosano podrás encontrar las mejores almojábanas y pan de quesos originales hechos 100% con cuajada, y lo mejor es su precio. Por solo 1.500 podrás deleitarte con su aroma y sabor único. También podrás combinarlos con jugos en agua o en leche de una amplia variedad de sabores. Recuerda, el Pan de Quesos Santa Rosano es el mejor amigo para tus desayunos y tardes en familia. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados y domingos de 6 de la mañana a 7 de la noche. Ven y disfruta de este producto exclusivo en todo el suroeste antioqueño. Te esperamos. Ahí teníamos entonces nuestra estrategia Yo le compro a Ciudad Bolívar, hoy con el negocio Pan de Quesos Santa Rosano. Recuerden que esta es una apuesta que tiene Apacigual Televisión, que es totalmente gratuita y le entrega a los comerciantes desde la localidad un video publicitario de aproximadamente 1 minuto, totalmente gratuito. Seguimos aquí en nuestro espacio La Terraza y en este momento nos acompaña Juliana María Restrepo Barrera. Ella es la presidenta del Consejo Municipal de Juventud. Juliana, un saludo, gracias por estar con nosotros en La Terraza. Muchísimas gracias por la invitación, y para nosotros el CMJ es un espacio muy importante para que nos escuchen y también hablemos de un poquito de lo que hemos ido desarrollando durante el año. Vamos a iniciar, Juliana, con un poquito de contexto para quienes no sepan qué es el Consejo Municipal de Juventud. El Consejo Municipal de Juventud es una instancia de participación de los jóvenes, la cual se da gracias al Estatuto Juvenil. Esta dio inicio en el 2021, los cuales fuimos elegidos por ustedes los jóvenes, y desde eso nos hemos encargado de realizar acciones en el municipio. Esto no tiene ningún lucro, ni siquiera ningún pago, pero es con toda la iniciativa de ser esa veeduría ciudadana quien observa, analiza y acompaña todos los procesos de juventud que se realizan en el municipio. ¿Se viene siendo presidenta desde el 2021 o se hace cambio anual? Desde el 2021 he venido como acompañando desde la Junta Directiva, gracias a las elecciones de mis compañeros como CMJ. Juli, cuéntenos desde ese rol de Junta Directiva, ¿cómo se viene proyectando el CMJ aquí en el municipio? Nos proyectamos como un ente articulador que está activamente acompañando a los jóvenes, y es muy bonito porque ellos mismos nos piden, ellos mismos nos llaman de que, oigan, ¿cuándo van a venir al colegio? Parchémonos, encontrémonos, hablemos de esos temas, de esas necesidades, escúchenos. Entonces eso habla de que también estamos cumpliendo la función de ser esa voz de los jóvenes en el mundo institucional.
en donde podemos llegar desde nuestras sesiones a una Secretaría de Educación, una Secretaría de Salud, a una administración municipal, porque también nos reunimos en el año 2 veces con nuestro alcalde y hablamos de esas necesidades de los jóvenes, de cómo las están acompañando y que también tenemos una administración y una oferta que ha favorecido a todos estos acompañamientos. Aquí es importante mencionar algo y es que el Consejo Municipal de Juventud sesiona, realiza encuentros periódicamente. Hablemos un poquito de esas sesiones, de qué han desarrollado este año. Normalmente seccionamos una vez al mes, lo hacemos en el recinto del Consejo Municipal y allí tenemos invitados como claves en los cuales desarrollamos desde principio de año un plan de acción y decimos, bueno, con quienes debemos iniciar también para hacer garantía de sabiduría ciudadana, y hemos tenido a Indeportes, a don Jaime Guerrero, al secretario de Educación, a la Secretaría de Salud, a la Coordinación de Juventudes, hemos tenido a Hospital, hemos tenido intercambio con los concejales municipales. Este año hemos tenido la oportunidad de estar más en contacto con los jóvenes y, por ejemplo, en la última sesión que tuvimos fue con jóvenes, porque aprovechamos una actividad que se hizo desde la administración municipal y la articulamos, que fue unos diálogos sobre rendición de cuentas, y entonces articulamos esa actividad y ellos participaron de nuestra sesión hablando un poco con el asesor de Jóvenes por la Vida de la Gobernación de Antioquia, quien nos socializó todo el tema de la Secretaría de Juventud, porque gracias a los CMJ y los consejeros departamentales de juventud estamos hablando hoy en día que hay una Secretaría de Juventud. Está muy nueva, pero está con toda la iniciativa. Entonces esto también da un panorama de que va a ser más visible la juventud y aún más acompañada. Usted nos contó que se proyectan a inicio de año y establecen más o menos esos invitados cada mes. ¿Qué necesidades identifican o cómo, digamos, que eligen particularmente qué persona los va a acompañar? Desde el inicio, por ejemplo, el año pasado nos centramos mucho en hacer veeduría a los encargados desde lo institucional, ¿cierto? Y este año nos hemos encaminado más a ir hacia los jóvenes, que ellos se vayan involucrando en todos estos procesos del CMJ, que sea un intercambio juvenil. Por ejemplo, estuvimos realizando una actividad también con el Consejo Estudiantil de la Institución Educativa María Auxiliadora, donde hablamos con aquellos líderes, porque no fueron solo los pertenecientes a este consejo, sino también los líderes de cada salón, y hablamos sobre esos procesos de liderazgo, de incidencia, un intercambio de saberes en cómo ellos también desde su entorno, sus realidades, están construyendo esas acciones juveniles, van a ser quienes nos reemplacen en un futuro. Entonces también se van empapando de todos estos espacios de participación, en donde decimos, venga, los jóvenes tenemos unas situaciones, ¿cómo podemos darle voz y voto y cómo podemos nombrarla para que también seamos acompañados? Entonces ha sido también esa relevancia, esa importancia de ser ese intercambio juvenil, que ellos estén totalmente involucrados en estos procesos. Incluso vimos que, por ejemplo, de los colegios también fueron al Consejo Municipal, entonces también tenemos como esa propuesta de que también se involucren un día de CMJ, donde ellos puedan también ser partícipes de todos los procesos que realizamos nosotros como Consejo de Juventudes. Ahorita hablamos detalladamente de esas acciones que han estado realizando, pero me surge una duda, y es que si bien los integrantes del CMJ pues se conciben como líderes juveniles, ¿qué tipo de acompañamiento reciben ustedes para hacer o ejercer más bien ese rol de la manera correcta? Hemos tenido mucho acompañamiento desde la administración municipal y también desde la Gobernación de Antioquia, quienes nos forman continuamente como en todos estos procesos de participación. Incluso del Ministerio Interior tuvimos este año también una capacitación de todo lo que abarca la ley que acompaña a los consejos municipales de juventud y como cuál es nuestro desempeño. Incluso si buscan en nuestro Facebook, que aparece CMJ Ciudad Bolívar, podrán observar una pequeña rendición pública de todo lo que hemos desarrollado durante estos 2 años. Un video el cual proyecta todas estas actividades, porque es nuestro deber también hacer esa rendición. Incluso hoy podría hablarse de que estamos hablando un poquito de esa rendición, de qué hemos ido desarrollando como CMJ. Nosotros, por ejemplo, somos referente a nivel suroeste y a nivel departamental, porque también somos un CMJ que se mueve mucho y tenemos contacto continuo con el CMJ departamental. Entonces siempre hemos estado como en esa conexión para las acciones que se hacen a nivel suroeste y departamental. Centrémonos aquí en la localidad, ahorita nos ampliamos un poquito más a la subregión.
¿Qué actividades han desarrollado? ¿Cuáles son esos logros más significativos del CMJ en estos años? Listo. El año pasado logramos lo que les mencionaba, el intercambio con concejales. Nos fuimos a presentar, obvio, desde que iniciamos con los jóvenes. Siempre hemos tratado de acompañar mucho a las instituciones educativas. Nos articulamos con las actividades que hacen desde la administración municipal. El año pasado encabezamos mucho la semana de Más Amor, Menos Violencia, que nos articulamos con Salud para el Alma y trabajamos todo el tema de relaciones sanas a través del rap y el hip hop. Este año también hemos incentivado mucho el llegar a los colegios, en acompañar. Hicimos una actividad de caracterización que se trató sobre cómo están los jóvenes, cómo se sueñan ese Bolívar joven. Hicimos las diferentes sesiones, también hicimos muy articulados con la Secretaría de Salud y la Coordinación de Juventudes la Asamblea de Juventud, la cual desarrollamos, y después también nos unimos a un desafío. Siempre hemos tenido mucho el apoyo también del alcalde como para este desarrollo, y también hemos desarrollado actividades en salud mental. Lo trabajamos mucho desde la actividad de jóvenes en Juntanza, cómo podemos ser una red protectora y un par que escucha, acompaña en todo el tema de salud mental, y esta vez con ese intercambio de jóvenes en la sesión pasada, en donde hablamos de sus necesidades, qué realmente quieren los jóvenes, cómo pueden ser incidentes, y esta última sesión que se abordó en septiembre con el Consejo Estudiantil, en donde también dimos paso a esos nuevos liderazgos que acompañan a nuestro municipio. Hay dos temas que me llaman especialmente la atención, y es ese cómo se sueñan los jóvenes, ese Bolívar más joven. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué piensan los jóvenes de este siglo? Ellos piensan en un Bolívar en donde el joven sea escuchado. Prioritariamente hablan de la escucha y la participación, en donde esos nuevos liderazgos también puedan tener incidencia en el municipio, y hablan también de un Bolívar seguro, donde los jóvenes puedan libremente expresarse y también se sientan acompañados, porque también se permean por una violencia que los pueda acompañar, entonces necesitan seguridad, eso nos reclaman. Y también un Bolívar lleno de oportunidades, en educación, en deporte, en el arte, porque hablábamos también de que cómo se identificaban como jóvenes, quiénes son esos jóvenes de Ciudad Bolívar. Nos hablaron desde las frases que utilizan habitualmente como todo bien, relájese, ay no, qué pereza, como esas frases habituales de ellos, cómo se nombran, May. ¿Qué más May? ¿Qué más May? Entonces también esas tendencias nos hablaron de cómo se expresaban a través de su vestimenta, del deporte, de la música, del arte. Entonces pudimos ver que los jóvenes de nuestro municipio son polifacéticos, tienen una cantidad de potencialidades, entonces hay que saber aprovechar. Y aunque no lo veamos mucho, hay muchos liderazgos. Juli, usted menciona otra estrategia y es Jóvenes en Juntanza. ¿En qué consiste? ¿Cómo la han estado desarrollando aquí en el municipio? La hemos trabajado mucho de reclamar y potenciar de que los jóvenes sean una red protectora, de que si yo conozco a mi par, soy ese compañero que está todos los días ahí con él, también puede ser un ente de escucha, una red que acompaña, como un apoyo al apoyo. Estamos viviendo situaciones en donde nos desenvolvemos en una institución, en un mismo municipio, cómo yo puedo entrar a identificar posibles factores de riesgo y acompañar, acudir a esas diferentes rutas, porque también les nombramos qué rutas se encuentran en el municipio y cómo podemos actuar ante una situación de salud mental. Y no solo de salud mental, de cualquier situación que se le esté presentando a un joven y le genere una necesidad. Entonces, cómo como pares nos podemos nutrir y nos podemos acompañar, cómo podemos trabajar en juntanza. Somos, la misma palabra lo dice, somos pares, podemos generar colectivos, acciones, acompañarnos. Juli, digamos que aquí hay dos ejes. Uno es ese tema de las necesidades, que ya la hemos abordado, el tema de oportunidades, de seguridad, de la posibilidad de levantar la mano, alzar la voz, pero no debemos negar que también hay unas problemáticas que afectan principalmente a la juventud. ¿Cuáles son esas? Esas problemáticas que posiblemente desde el contexto pueden acompañar es, por ejemplo, ese riesgo al consumo de sustancias psicoactivas que pueden tener los jóvenes, a que de pronto no haya un involucramiento parental, entonces quién me escucha en casa, quién me acompaña, a quién tengo. Otro factor que los puede acompañar es esas situaciones de soledad, de aislamiento, de exclusión, de vulneración de derechos, porque aún no podemos negar que son
jóvenes que aún son menores de edad, o los jóvenes que ya nos encontramos nosotros en esta otra etapa de la vida, también podemos tener muchas situaciones de riesgo. Por ejemplo, lo que ellos más enmarcaban era la situación de violencia, cómo yo soy un joven seguro en mi municipio. Y fueron muy partícipes en esta semana que tuvimos también este año de Más Amor, Menos Violencia, en donde trabajamos también laboratorios de no violencia, muy desde ligado a acompañarnos y podemos ser redes de protección. ¿Qué viene para el CMJ en lo que queda de este año para afrontar esas necesidades, hacerle también frente a esas problemáticas? Ante todo, seguir acompañando en los colegios, ser un ente de voz para los jóvenes, seguir con nuestras actividades a partir de las necesidades que vamos identificando y potenciar mucho la Semana de la Juventud, que la trabajamos muy articulados a la administración municipal. No podemos adelantar nada, estamos esperando también que nos socialicen como esas propuestas que hemos dado desde las voces de los jóvenes, cuáles quedan, cuáles no, pero yo sé que se espera una Semana de la Juventud para todos los gustos, los intereses y que esperamos que los mismos jóvenes participen. Son sus espacios de participación, son sus espacios donde se hace todo el reconocimiento a la juventud, a esa política pública de juventud que tenemos en el municipio, hay que aprovecharlo, porque si nosotros también queremos disfrutar de esos espacios, tener una voz, tenemos que llegar a ellos. Entonces se viene una Semana de la Juventud cargada de actividades, acciones y de acompañamientos a los jóvenes. También estamos con el Consejo Departamental de Juventudes organizando la Asamblea de Juventud Departamental que se va a hacer en el municipio de Andes. Vamos a ver si algunos jóvenes de acá del municipio van a participar. Se ha creado en torno también a esas necesidades que enmarcamos de suroeste. Va a haber un performance o una actividad muy encaminada a ese minuto de silencio por los jóvenes que han vivido situaciones de violencia, y muy encaminado también a reconocernos como esos jóvenes y quién es el territorio suroeste joven. Entonces van a ser actividades muy chéveres que se vienen para la juventud. Entonces a aprovecharlas, unámonos a estas iniciativas, a estas actividades y como CMJ estamos a disposición de lo que necesiten los jóvenes, de cómo los podamos acompañar y escuchar. Ya usted se me adelantó un poquito, ahora le mencionaba que íbamos a hablar también de ese tema de subregión. Usted decía que como CMJ son bastante activos y también son reconocidos a nivel suroeste. ¿Cómo se involucran ustedes con esos otros CMJ, con las actividades de juventud a nivel de subregión? Hemos participado porque, por ejemplo, como CMJ nos dividimos funciones, porque en realidad activos en este momento habemos 3, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, en la actividad del Consejo estudiantil estuvo el representante del resguardo indígena, de nuestro resguardo, entonces también hubo un intercambio cultural, qué piensan los jóvenes del resguardo, cuáles son sus costumbres, qué hacen, qué los identifica, cómo es ese voz, esa voz, es el liderazgo desde el resguardo. Y tenemos entonces también un acompañamiento desde los CMJ que en ese momento se encuentran estudiando en Medellín y ellos participan de las diversas actividades que se hacen a nivel departamental. Entonces también es otro espacio donde nos vamos articulando con los otros CMJ y con los consejos departamentales nos unimos virtualmente. Entonces siempre hay como una comunicación articulada entre los diferentes CMJ donde hablamos de esas experiencias, qué se está haciendo en Fredonia, qué se está haciendo en Amagá, qué se está haciendo en Támesis, en Salgar, cómo como CMJ estamos implementando toda esa incidencia y esas acciones por la juventud. Hay algo que no hemos mencionado y es que, digamos que reglamentariamente, ¿cuántos consejeros de juventud deben haber y por qué solamente hay 3 activos? No, activos hay 10. Realmente deben de ser 13 consejeros, pero se han presentado algunas renuncias por motivos de estudio y laborales y 10 son elegidos, los que fuimos elegidos por la juventud y otros 3 son curules, que es víctimas, resguardo y otras representaciones de poblaciones vulnerables. Entonces, eso es como más o menos lo que compone a los representantes del CMJ. Son 10 activos, ¿cuántos conforman la mesa directiva? La mesa directiva somos una secretaria, una vicepresidenta y una presidenta. Bueno, ese tema se nos estaba quedando por ahí en el aire y es importante mencionarlo antes de ir cerrando. También están desarrollando otras actividades en los corregimientos. ¿Cómo es el impacto del CMJ en esas zonas rurales? Siempre para nosotros ha sido muy importante también atender a los jóvenes de la zona rural, que hayan acompañamientos.
Incluso la Semana de la Juventud del año pasado fuimos quienes incentivamos mucho de que se llevara actividades de la Semana de la Juventud a la zona rural. Por eso logramos las carreras de observación y como diversas actividades que ellos también pudieron ser acompañados y tener el disfrute de ser partícipes de la Semana de la Juventud. En esta también estamos haciendo toda la fuerza para que eso tenga continuidad, esa propuesta. Y en este momento nos encontramos desarrollando la Escuela de Jóvenes Rurales, la cual fue pensada como en todas esas temáticas que rodean al joven rural y su liderazgo. La estamos realizando con la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud y la Coordinación de Juventudes y la Gobernación de Antioquia, donde ellos traen a los facilitadores y los van trayendo muy orientados a cada temática que se eligió desde los jóvenes. Tenemos temas como cómo habita el joven rural, mujeres, diversidades, emprendimiento juvenil, orientación vocacional. Es un amplio panorama para 20 jóvenes que en Alfonso López hoy son beneficiarios de esa escuela de joven rural y va a ser certificada por la Universidad Colegio Mayor. Entonces va a ser también un plus para los jóvenes y ellos también van a venir aquí en la Semana de la Juventud a mostrar toda su experiencia y todo lo que construyeron en la Escuela Rural Joven. Entonces, ¿cómo es la receptividad, Juli, de esa población joven del municipio? Lo pregunto porque la semana pasada que estaba conversando justamente con el padre en este espacio, pues él decía que a veces los jóvenes ponían una barrera y que era difícil acceder a ellos. En el caso de ustedes que son jóvenes también, ¿es más fácil? Nosotros lo que hemos encontrado es que hay que ir donde están los jóvenes. A veces damos ofertas o acciones o actividades en donde esperamos que solo vayan. A veces también hay que ir a esos espacios de encuentro. Por ejemplo, por eso nosotros vamos a los colegios, vamos y promovemos esas actividades para que lleguen allá. Para que haya participación pues. También hay que ir. Y otras nacen también desde la iniciativa de ellos. Entonces también muy importante escuchar y ir. Y yo creo que en eso hemos sido muy asertivos también desde la administración municipal, articulados, en donde hemos escuchado a los jóvenes y hemos buscado esas propuestas donde ellos puedan sentirse en ese ambiente juvenil, en ese ambiente de ellos, en donde ellos sean los protagonistas, porque siempre eso lo hemos buscado. Incluso este año hicimos también un picnic TikTok y tuvimos la compañía de 20 jóvenes que también se la gozaron y hablamos de esos estereotipos, de salud mental, de qué nos encuentran los jóvenes, de qué nos disgusta, cuáles son esas tendencias juveniles, hacia dónde vamos los jóvenes. Entonces ha sido como propuestas que se van ligando a esos intereses, porque es como los adultos, todos tenemos diferentes intereses, unos preferirán ir al gimnasio, otros a tomarse un café. Entonces también es escuchar cuáles son esas necesidades y también esos incentivos que desean los jóvenes para ser acompañados y escuchados. ¿Cómo se idean cada una de esas estrategias y esas maneras de llegar a esa población? Siempre nos sentamos como CMJ y decimos, bueno, encontramos estas necesidades y cada uno va dando como una propuesta y hacemos una construcción colectiva y los que pueden estar vamos y llevamos esas actividades, pero siempre buscamos hacer una lectura muy desde qué observamos, qué nos nombraron y qué necesitan los jóvenes de nuestro municipio. Un bello ejemplo del trabajo en equipo. Juliana, muchas gracias por habernos acompañado en la terraza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el CMJ abierto para nuestras juventudes. Ahí está entonces esa breve rendición de cuentas también de lo que han hecho a lo largo de este periodo en el que están en el Consejo Municipal de Juventud. Y siempre les agradecemos a Paz y Gol porque ha sido también un gran aliado y siempre nos ha acompañado en nuestras actividades, entonces muchísimas gracias. Siempre, con todo el gusto y con las puertas del canal abiertas para ustedes y para toda la comunidad. Televidentes, gracias por continuar conectados con nosotros, vamos a una pausa y ya regresamos para despedirnos. Para el trabajo. Para el estudio. Para la diversión. El servicio de internet y Paz y Gol es su mejor opción. Televidentes, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro espacio La Terraza. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante estos minutos
y también expresamos nuestros agradecimientos a quienes estuvieron hoy con nosotros en SED, a Claudia Marcela Aldana Nieto, docente orientadora de la institución educativa San José del Citará, y a Juliana María Restrepo Barrera, presidenta del Consejo Municipal de Juventud. A ustedes les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, y si se perdieron parte de este espacio o quieren revivir otros que ya hemos emitido, para eso tenemos nuestra plataforma de YouTube donde nos encuentran como Apacibol en vivo. Hasta pronto.